Mi nombre es Leandro Lacerna, soy un músico mendocino que vive en la ciudad de Buenos Aires y estamos en el 9º programa de A 1000 kilómetros de casa. Hoy vamos al barrio de Chacarita para hablar con el cineasta Santiago Esteves. Después vamos a Coglan para escuchar a Rodolfo Braselli, poeta, periodista y mucho más. En Micro a 1000 vamos a conocer la historia de Jimena Cuevas, una instructora de gimnasia. Empezamos. Santiago Esteves estudió psicología, pero un día se dio cuenta de que quería hacer cine. Arrancó en Mendoza, pero pronto se mudó a Buenos Aires para estudiar y empezar a meterse en el mundo de la imagen en movimiento. Como muchos de su generación, él pertenece al mundo del cine independiente, donde a veces se realiza más de una tarea a la vez. Así ha ocupado el rol de director, productor, guionista y montajista. Sus cortos han dado vueltas por diversos festivales del mundo. Siempre hay algo que me intriga, como que haces muchas cosas, pero ¿cómo definirías lo que haces? Lo que uno hace, a mí siempre, si lo pudiera definir de alguna manera, tiene que ver con buscar formas de narrar, digamos, de armar relatos. Trato de escribir un guión, como cuando edito, todo tiene que ver con unir cosas que generen un sentido entre sí. Bueno, contame un poco sobre tus orígenes con el cine. Yo en particular tengo como un recuerdo muy claro que tiene que ver con el cine de la universidad, en Mendoza. Había como un lugar donde pasaban películas donde no iba toda la gente, que no estaban en la tele, digamos, como que había algo distinto que pasaba ahí. Yo estudié psicología en Mendoza y la única razón por la que no me fui en ese momento a San Luis, que era la otra opción, era porque estaba ese cine de la universidad. Y entonces como que había algo que yo sentía que perdía. Si bien todavía no tenía idea de que, si bien lo había fantaseado, pero no conocía a nadie que hiciera cine en Mendoza, no conocía a nadie que trabajara de eso. Era algo como una especie de fantasía, ¿no? Como algo que está en otro lugar lejano. Claro. Pero a medida que la carrera fue avanzando, me di cuenta de que el trabajo al que uno iba a acceder no estaba tan bueno. Al mismo tiempo no había parado de escribir, no había parado de hacer música. Por lo tanto, había algo de eso que hacía ruido, hasta que en un momento conocí unos directores de acá de Buenos Aires, que vi los cortos que los hacían casi sin dinero, me relacioné medio personalmente con ellos y ahí fue como decir, bueno, ok, no es imposible, digamos. Hay una escala donde uno puede más o menos insertarse, donde uno podría llegar a hacer algo. Bueno, me inscribí en la Escuela de Cine de Mendoza en ese momento, que era como lo que tenía más cerca, y ahí la cosa empezó a tener una escala más real. Era un momento donde en Mendoza todavía no existía el auge que existe hoy. Por lo tanto, la opción fue venirme para acá, digamos, al menos a estudiar, a aprender. Me conseguí una media beca, sumado a que yo tenía parientes que vivían acá y que me podían alojar, como que se armó un combo bastante real. ¿Terminaste psicología? Sí, terminé. O sea, hice primer año de la Universidad de Cine acá, mientras escribía la tesis, y terminé de rendir acá, me volví, presenté la tesis y ya ahí terminé la carrera. Si bien me decís que es difícil armar un relato cronológico, ¿hubo un momento donde te empezaste a dar cuenta que esto que era como una proyección, una ilusión, empezó a ser tu trabajo, parte fundamental de tu vida? Claro, yo me encontraba acá en Buenos Aires con un título que, digamos, mucho no me servía porque no quería hacer nada de eso. Y de a poco se empezó a abrir la opción de editar. Me acuerdo que una de las cosas que yo vine a hacer era decir, bueno, necesito tener los medios de producción, todos los que pueda, conmigo. Solamente hacía falta como aprender, digamos. ¿Dudaste de decir, bueno, voy a buscar trabajo de esto y lo otro por ahí es más complicado? ¿O venías ya con algún trabajo en vista? Lo intenté un tiempo, pero después medio que fui resignándome hasta que empecé a conseguir trabajos primero de asistente de montaje en películas. Lo que haces todos los días, en definitiva, se empieza como a convertir en lo que sos. Contame un poco entonces de esto, de en qué pelis te ha tocado meter esa cuchara. Mira, la primera película que edité, después de varias experiencias como asistente de montaje, fue una película que se llamó Ocio, que es del 2010, y era rarísimo, fue una película que se filmó todo un año y se editaba a los fines de semana. Por lo tanto, claro, imagínate, un proceso de algo que vas haciendo de a puchitos, que de repente la ves entera después de mucho tiempo. Fue un trabajo altamente inusual, pero que me dio cierta gimnasia, digamos. Lo siguiente interesante que pasó fue entrar a trabajar en Matanza, que era la productora de Pablo Trapero, con un corto que él necesitaba editar cuando estaba terminando de filmar Carancho. Y fue como una especie de experiencia hiper acelerada de qué es el trabajo y qué es la narración. Fue una prueba de fuego y yo creo que, si uno contabiliza, yo creo que nunca aprendí tanto como en esa semana, digamos, del relato, de cómo se cuenta algo muy simple, muy pequeño, pero tenés que acomodar las piezas de un modo muy contundente. Claro.
Y en ese sentido, bueno, viste, la relación director-montajista era una relación de mucha exigencia, que bueno, estuvo genial para aprender muchas cosas en poquito tiempo. Y en un momento decidí empezar a tratar de dirigir un poco más. Bueno, este es como el lugar de trabajo. Básicamente tengo la impresora, pues siempre lo que escribo necesito leerlo en papel, es fundamental. En análogo. Imprimo lo que escribo y para editar uso ese monitor que lo tengo desde que me vine a vivir acá. ¿Has tenido la oportunidad de plasmar como director cosas que escribiste vos? Sí. Bueno, hasta ahora lo que hice fueron 3 cortometrajes. El primero, que lo hice en el 2009, todavía estaba estudiando, se llama 5 tardes sin Clara. Después hice un corto que se llama Los Crímenes, que fue un corto que le fue muy bien y quedó como preseleccionado para los Oscars de ese año. ¿Qué año? En el año 2011. Como que traté de explotar todo lo posible la relación que tenía con la ciudad en ese momento, con la ciudad en la que estaba viviendo, que era Buenos Aires, digamos. Y entonces fue un rodaje larguísimo, tardé como 2 años en terminarlo, pero bueno, fue un corto que todo ese trabajo dio rédito, porque después pude viajar, algo que no había hecho nunca, como salir a mostrarlo en otros lugares. Claro. Y ahí escribí otro corto que se llama Un sueño recurrente. Como Los Crímenes me había llevado tanto tiempo, me había llevado 2 años, quería hacer algo que me llevara mucho menos. Entonces lo empecé a escribir creo que en abril, lo estaba filmando en julio y lo tenía terminado en septiembre. Claro, otro ritmo. Claro, y que ahí me pasó algo genial, que fue que pude filmar en Mendoza. Fui con un equipo tanto de gente de Mendoza como de acá, armé un equipo y pude filmar allá. Y fue la mejor semana de mi vida, básicamente. Pues pasamos una semana entera en Vallecitos, ahí en la montaña filmando. Bueno, después quiero ver algo de eso. Sí. Pero ahora quiero que vayamos a dar una vuelta por este barrio que estamos en Chacarita. Sí, Estamos en Chacarita, donde yo soy por aquí. Vos sos el capo de Chacarita. Soy el capo de Chacarita. Así que vamos a dar una vuelta por el barrio para que la gente conozca Chacarita. De una. Bueno, estamos en un bar lleno de cámaras. Está divertido Sí. esto. Está lindo. Sí, es como una especie de colección eterna de todo tipo de cámaras. Contame qué cosas extrañas de Mendoza. Vivo prácticamente con un pie en cada lado, tanto por laburo como por cuestiones familiares. Desde hace 2 años que estoy permanentemente en los dos lugares. De hecho, acá vivo con mi novia. Extraño principalmente los amigos, mis hermanos y mis viejos. Es como la gente que... Bueno, casi que en realidad no sé si los extraño. ¿Sabes qué es lo duro? Ponele, hace 2 o 3 días murió mi abuela, que era un personaje esencial en mi vida y en la de toda mi familia. Y fue un garrón justo no estar ahí. Digamos. Fue un garrón como justo no estar en los últimos momentos. Fue como esa cosa de que te agarra a contramano. Y hay cosas de tu vida que de repente pasan en otro lado y no podés estar. ¿Pensaste en un momento volver a radicarte en Mendoza? ¿Lo tenés pensado? Mira, por ahora, digo, lo interesante de ser cineasta o de tratar de serlo es que te permite esta especie de cosa de ser bastante nómade en un punto, que es algo muy deseable, ¿no? Para mí. Volvería, pero volvería a afincarme definitivamente y a quedarme ahí, no moverme más, si tengo la suerte de llegar a viejo, ponele. Buenísimo. Y contame para ir cerrando un poco qué es lo que se viene. Quiero filmar un largo en Mendoza a fines de este año. Me pasa algo curioso que tiene que ver con que todos los relatos que puedo escribir desde hace un par de años transcurren en Mendoza. Mi imaginación se hubiera ido para aquel lado y ya no me deja pensar cosas en ningún otro lado que no sea Mendoza. Hola, mi nombre es María Jimena. Soy licenciada en Educación Física y trabajo hace unos 8 años y medio en Curves. Lo que hago acá es trabajar en la oficina central de Mendoza. Yo me fui hace 10 años y medio, me vine siguiendo el amor. Mi novio en ese entonces vino a hacer su especialidad y yo iba y venía y me decidí, largué todo y me vine. Me salió bien porque hoy tenemos un bebé de 1 año y 9 meses, así que bueno, mis primeros días acá fueron bastante duros,
Yo pasé de vivir en Carrodilla, donde había tranquilidad absoluta, a Caballito, cerca de Paternal, cerca de 2 avenidas, donde el departamento era re chiquito y acá no tenía ni siquiera tele como para mirar tele un rato. Buenos Aires tiene, en cuanto a lo profesional, tenés millones de posibilidades de crecer que por ahí en el interior no están. Lo que extraño de Mendoza, bueno, más ahora que soy mamá, es la familia, es ver que mis viejos o bueno, mis hermanos puedan disfrutar de Julián. Mis amigas de toda la vida es como que ahora las necesito un poquito más. Y bueno, mi montaña. Un abrazo para todos en general y seguro nos vemos prontito. Chao, chao. Rodolfo Braceli es poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, periodista y es autor de más de 30 libros. Varios de ellos fueron traducidos al inglés, francés, italiano, coreano, polaco y quichua. Además entrevistó a personajes de la talla de Borges, Spinetta y García Márquez, entre otros. Es el autor de la biografía de Mercedes Sosa y también de Julio Boca. Nació en Luján de Cuyo, Mendoza, y desde 1970 vive y trabaja en Buenos Aires. Hoy vamos a tener la difícil tarea de tratar de condensar su trayectoria en una pequeña entrevista. Gracias, Rodolfo, por invitarnos a tu lugar de trabajo. Y sos escritor, dramaturgo, periodista. Por ahí no sé cómo englobarías vos todo lo que sos. En algo que no nombraste. A ver. Que tendría que ver con la poesía. Es decir, lo que yo puedo ser como narrador, cuentista, ensayista, o dramaturgo, o periodista haciendo entrevistas, siempre tiene como elemento básico algo que tiene que ver con la poesía, que no es el lenguaje poético o poeticudo, sino cierta actitud de arrojarse en el vacío. No es que tenga que elegir un género, porque en todos los libros, absolutamente en todos, se me mezclaron 2, 3 y 4 géneros. Don Borges, Saqué su cuchillo, porque he venido a matarlo, mezclaba el ensayo de investigación, los diálogos reales, el reportaje, los diálogos reales que tuve con Borges, cuentos, ficciones puras de cuchillero que yo le contaba a Borges a lo largo del libro para obligarlo a leer el libro, porque él no puede resistir esa tentación. Yo suelo decir que los géneros hagan su vida y que me dejen hacer la mía. Es decir, hay un momento que yo estoy haciendo una entrevista y me disparo, hago un paréntesis y me mando a otro género, ¿no? ¿Y vos te acordás cómo empezó todo esto? Y empezó el 12, en realidad el 13 de octubre, porque ya iba a una hora del 13 de octubre de 1940, que es el día que nací, en Luján de Cuyo. Ahí fue que empezó todo. Empezó todo. Y después siguió en Carrodilla, entre Luján y Godoy Cruz, y después más hacia el centro, y me hacían la clásica pregunta: ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo respondía, eso lo tengo clarito, respondía: quiero hacer un libro. Con lo cual yo no solo manifestaba mi vocación, sino el acto de hacer. Y empecé a escribirlo en el colegio secundario. También se hacían los viajes de fin de curso, no tan organizados como ahora, pero bueno, se empezó a organizar a principios de año el viaje, y yo les propuse, bueno, yo voy a escribir un libro de aquí antes que termine el año. Lo editamos y con la guita que sacamos nos vamos de viaje. Es decir, no tenía la idea. De la literatura uno puede morir, pero no vivir. Lo que sí es real es que yo escribí, y bueno, y ahí está el libro, inédito,
Pero en todo está el hecho de escribir. ¿A vos hace cuántos años que vivís en Buenos Aires? En Buenos Aires estoy desde el año 70, cuando ya no pude estar más en Mendoza, porque me habían rajado de un gran diario. Y yo siempre he tenido un periodismo muy opinante y era una especie de persona no grata en muchos lugares, es decir, que llegó el punto que no tenía más trabajo. Escribí la crónica del aluvión, eso salió en la revista Gente, y rápidamente me dijeron que fuera redactor especial de Gente. En 15 días ya estaba nombrado. Es decir, que pasé de ser un paria que no tenía trabajo a estar uno de los 4 o 5 redactores de Gente, que vendía 300.000 ejemplares. Y vivo en un lugar que podría vivir así en Mendoza, un lugar en donde duermo la siesta. Toda la vida dormí la siesta en Buenos Aires. Yo creo que sin la siesta mi vida no tiene sentido. Puedo perseguir la siesta hasta las 7 de la tarde, no me interesa. No tengo prejuicio hasta que la encuentro. Y acá estoy. Acá escribo, acá sueño y acá me entusiasmo. Creo que estoy vivo porque dejé Mendoza también. Durante la dictadura que violaba la vida, violaba la muerte y de Yapas robaba criaturas desde la placenta, muchos fueron desaparecidos, torturados y demás. Con mi manera de hacer periodismo no hubiera durado 24 horas a partir del 24 de marzo. ¿Y cómo fue llegar a vivir a Buenos Aires? Me costó mucho venirme a Buenos Aires y no me traía ni el Fiat 600 ni la biblioteca. En aquel momento todavía estaba soltero, porque siempre pensaba que iba a volver. Me acuerdo que fui en el año 75 a hacer no sé qué nota, normalmente iba 4 o 5 días, y el segundo día de estar en Mendoza dije, me voy, pero me voy 3 días antes y me llevo, no quiero estar acá. Uh-huh. Porque me di cuenta, sentí en el aire eso que realmente pasó, que es que te volteaban la puerta. Le pasó a Jorge Bonardel, que se lo llevaron de su casa, le hicieron de todo. A David Eisenla también lo fueron a buscar 2 veces y hacía 1 año que había muerto. Y una vez que vuelve la democracia, ¿vos pensaste en un momento volver a Mendoza o...? Vos sos del sitio donde están tus hijos también. Yo acá trabajo como si estuviera en Mendoza o más, porque en Mendoza creo que me distraería más. Hay mucha... Es decir, en Mendoza vos te das ganas de salir a la noche, acá no. Es decir, mi relación con Mendoza es agridulce. Uh-huh. Mendoza, según mi parecer, lo digo claramente, es una especie de emporio de las derechas. Hay conservadurismo, neoliberalismo, de todo. Hay derechas hasta con gusto a frutilla. ¿Y qué tiene Buenos Aires que vos sentís que no tiene? O sea, ¿por qué no hay más diversidad? ¿Qué tiene Buenos Aires? Buenos Aires, si yo tengo que hablar por lo personal, conmigo ha sido absolutamente hospitalaria. Yo tenía prejuicios con Buenos Aires, incluso escribí el porteñismo, pero me di cuenta que los porteños nacidos en Buenos Aires son un porcentaje que no alcanza ni de lejos al 50%. Buenos Aires es de los provincianos con todas sus virtudes y todos sus defectos. Yo puedo trabajar porque he creado mi ámbito, porque duermo la siesta. Y acá estamos en Coglan. Coglan, que queda a unas 20 cuadras de la famosa General Paz. Estaría bueno si podemos ir a dar una vuelta por el barrio, ¿te parece? Una vuelta. Una vueltita, sí.
Rodolfo, ¿qué extrañas de Mendoza? De Mendoza, por ejemplo, el vino no lo extraño, porque lo tengo. Tengo siempre, sobre todo los Malbec de Luján de Cuyo, pero si son de otro lugar también. No soy prejuicioso. Extraño el cielo de Mendoza, que estoy seguro que allá queda mucho más abajo. Y otra cosa que extraño, este lugar sería casi perfecto si tuviera acequias. Sí. La acequia. El ruidito cordial de la acequia, creo que es una especie de mar en miniatura, mar cordial, o río módico, la acequia, que con ese ruidito que vos tirabas una cascarita o un papelito y... Un barquito que va por la acequia. Un barquito, es decir, ya teníamos salida al mar. Ya teníamos salida al mar. Bueno, y para ir cerrando esta hermosa entrevista, ¿qué es lo que se viene o qué es lo que querés que se venga? Escribir y si no escribir, y si no escribir. La cosa es que para mí escribir es exactamente como respirar. Si no respiro, reviento. Entonces mejor respiro. Mejor escribir. Y mejor escribo. Bueno, muchas gracias y nada. Y gracias a ustedes. Un placer haberte tenido en el programa. Nos estamos y viendo. Saludo a todos los mendocinos y mendocinas de todos los tamaños, a la gente más cercana a los de allá de Luján de Cuyo y a todos los que tengan alguna relación con el color Malbec. Era muy fanático de Mendoza, me gustaba mucho el tema del paisaje, el clima, la cultura del vino de Mendoza y todo eso, me encantaba. Y bueno, cuando empecé a venir a Mendoza a visitar a una amiga y me di cuenta que la movida de la salsa acá no estaba como tan instalada, se me fueron abriendo puertas hasta que dije, bueno, vengamos a plantar en la bandera acá también. Y me encanta el entorno de la ciudad y la escala, que no es ni el monstruo Buenos Aires ni un pueblito perdido. Y en Mendoza se da una cuestión muy particular, está en el cerro más alto y es la línea más directa hacia el oeste desde Buenos Aires, que donde nací.